Saludos amados, este es Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Ahorita estoy precisamente mirando aquí algunos temas muy interesantes acerca de la Biblia y digo, bueno, pues me encantaría mucho saber, más bien conocer qué es lo que las personas o los creyentes o las diferentes personas creen acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Escucho que se sigue la gente repitiendo la pregunta sobre si Jesús fue Dios, si fue un enviado de Dios, si fue un hombre nacido según la ley y nacido según la carne. Entonces, es muy interesante cuando pensamos o hablamos de Jesús, conocer o quizá irnos un poquitito a la historia antes del nacimiento de Jesús, y por supuesto conocer el entorno que rodeaba el ministerio de Jesús. La verdad que es fascinante. Es fascinante cuando uno puede mirar el entorno en que Jesús comenzó a abrirse paso y a luchar para proyectar su ministerio. Porque si vamos a la Biblia, nos damos cuenta que aún los hermanos y la familia de Jesús no creían en él. En algún momento ellos dijeron: estás loco. Y como se habían cansado de lo que él hacía y decía, le dijeron: si quieres darte a conocer, vete a Jerusalén. O sea, como quien dice, Jesús, si tú crees que eres quien tú dices que eres, salga de la casa y váyase para Jerusalén a ver cómo le va. Ahora, sencillamente trato de ir al contexto histórico que usted puede leer ahí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, acerca del entorno y las circunstancias que rodearon a Jesús. Hubieron circunstancias muy polémicas. Después de su nacimiento hubieron circunstancias muy polémicas, escritores que sugirieron que Jesús era hijo de un general romano de nombre Pantera. En el 180, después de la muerte de Jesús, hubo un libro que se escribió llamado el Libro de la Verdad, en donde este hombre expone el cómo y el por qué él cree que este general romano Pantera fue el padre de Jesús. Bueno, quizá a usted le suene esto como una herejía y usted diga: pero hermano, que usted es cristiano, es ateo, ¿de qué está hablando? Yo me considero creyente, me considero cristiano, pero más que todo me considero una persona espiritual. Saludos a todos los amados que se están agregando. Este es Milton Alonso Granados. No me gusta hablar de mí, pero para aquellos que no me conocen, soy una persona que vino al Evangelio en el año 1981, cuando tenía 11 años. En el año 1984 comencé a ejercer como líder de jóvenes en la Iglesia Centro Evangelístico allá en Costa Rica. En el año 1998 era pastor ordenado con la Asociación Congregacional Pentecostés, así se llama, con sede en Turrialba, en Cartago. Luego trabajé con la Misión Internacional Iglesia de Dios, con sede en Puerto Rico. Estuve en la radio, tanto en Costa Rica como en la televisión, en el Enlace, Canal 35, Sendas de Vida, etcétera. Tuve la dicha de también estar en la radio acá en
Pienso que Dios ha sido bueno porque me ha permitido no solamente aprender, sino desarrollar ese conocimiento y también escribir. Tengo un libro acá que se llama El reposo de Dios. Bueno, por aquí lo tengo. Entrando al día perfecto, el día que no terminó. Es un libro que está en español y en inglés, escrito por su servidor al 100%. Todos los puntos y comas y todo lo que hay ahí fue escrito por su servidor. Tuve la dicha de conocer a Gigi Ávila en Puerto Rico. Estuve en una transmisión en vivo con él. Tuve la dicha de conocer a Kick Black, el hermano de Stanley Black, que era el que le hacía la voz a Jimmy Swaggart. Tuve la dicha de compartir con William Graham, que es el sobrino de Billy Graham. Así es que, amados, Dios ha sido bueno, no puedo quejarme. Como dijo Pablo cuando lo retaban, si alguien es fariseo, de fariseos ese soy yo. Entonces, cuando hablo de Jesús y el entorno, lo trato desde un punto de vista meramente histórico. Histórico en su contexto extra bíblico y en su contexto bíblico. Pues, amados, también les invito para que compartan este en vivo. Yo estoy seguro que se van a hablar cosas muy interesantes que muy posiblemente a usted le vayan a gustar. Y si hay alguna persona que es creyente, discípulo, ateo, de cualquier religión, budista, hinduista, estoy seguro que también les va a gustar. Bueno, gracias, amados. Déjenme tratar de desarrollar esto. Yo la verdad les voy a ser sincero, no estoy seguro cómo se invita o se participa a otras personas aquí en este en vivo. No estoy familiarizado, pero voy a intentar, si puede o si usted gusta o quiere participar, por favor, póngame un texto ahí para saber que quiere participar, porque quiero decirles que el otro día me llegó una invitación de que alguien quería participar y yo lo subí y resulta que era alguien de California y me dice: ¿cómo está, mi hermano? Soy de California, de verdad, qué bueno. ¿Y dónde vives? Yo vivo en Dallas, Carolina Norte. ¿Y cómo es allá y cómo está el clima? Y todo el mensaje de lo que yo estaba hablando se quedó perdido. Pues esta persona vino y subió a otro y a otro y a otro y se me hizo una fiesta, ¿verdad? Que yo al final dije, ya me enredé, porque a ratos hablábamos en español y a ratos hablábamos en inglés. Entonces se hizo una confusión tremenda. Pero bueno, amados, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder expresarme y que algunas personas me escuchen. Quiero decirles que el inicio de la profecía mesiánica tiene un contexto sumamente asombroso. Usualmente yo no hago énfasis en esto porque pienso que quizá no es tan importante. Sin embargo, para personas que aman el aprender, que aman la historia, es muy importante llevarlos al contexto histórico. Por supuesto, no tenemos el tiempo para recorrer absolutamente toda la Biblia, pero pienso que sí hay un par de detalles que podemos hablar. Yo quedé ayer de hablarles sobre el Hijo de Dios eterno y el misterio del Hijo de Dios eterno y Cristo a través de los tiempos. Pero bueno, no lo hice porque no se tuvo el tiempo. Pero voy a decirles algo. Aquí les voy a dejar 2 o 3 inquietudes. Y si usted pues quiere participar o aportar, con muchísimo gusto, ¿verdad? La primera es la profecía de Isaías, cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Les pregunto, ¿pueden usted opinar? Si gusta, según el contexto histórico, ¿a quién le está profetizando o a quién le está hablando el profeta Isaías cuando da esa profecía? Si usted sabe, amado, solamente ponga ahí
Isaías le profetizó a tal persona o le dio la profecía a tal persona. Entonces, para conocer pasajes que para nosotros son tan poderosos, tan importantes en el cristianismo, es muy importante partir de un conocimiento histórico para saber si la profecía la aplicamos de una forma literal, como está sucediendo, como se está desarrollando en el tiempo, o si espiritualizamos la profecía y la aplicamos de una manera repetitiva y la asignamos a través del tiempo a otros ungidos o a otras personas. La primera pregunta entonces para aquellos, y si aquí yo tengo la dicha de estar con algún teólogo o erudito o persona especializada en lenguajes, ¿verdad? Hay muchas personas que por ahí saben mucho de la Biblia, saben mucho de la ley, los profetas, conocen también del Nuevo Testamento. Entonces, claro, me encantaría. Si usted es una de esas personas y gusta expresar su opinión, solamente póngame por ahí, súbame o qué sé yo, y con gusto, ¿verdad? O si no, escríbame ahí o haga su pregunta. La primera es para todo creyente, todo pastor, todo ministro, toda persona que ama la verdad, ¿sí? Jesús dice, para esto he nacido, para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, hablemos la verdad. En el contexto histórico, ¿a quién se le dio la profecía de Isaías 7:14, donde dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel? Dos cosas hay importantes en este mensaje. Una cosa importante es notar que en el contexto histórico, el profeta Isaías está hablando, refiriéndose, tratando con el rey de Jerusalén, Acaz. En este contexto, Israel, o la casa de Efraín, había sido ya invadido, habían sufrido la guerra y estaban a punto de ser invadidos nuevamente. Jerusalén, por otro lado, también estaba sufriendo el dolor, estaba respirando amenazas de guerra. El pueblo dice que temblaba como se mueven los árboles cuando son sacudidos por el viento. Estaban atemorizados. El profeta Isaías le dice a ellos, ustedes tienen que creer, tienen que reposar, porque en quietud y reposo será vuestra salvación. Confíen en su Dios, descansen en su Dios, depositen su fe en su Dios. Pero Acaz no quiso confiar y se apoyó en un rey vecino y puso su confianza en él. Entonces, a pesar de que Jerusalén no estaba demostrando ningún tipo de confianza o de fe, no estaba respondiendo a la palabra profética, que estaban a punto de ser invadidos, a pesar de esto, el profeta Isaías le dice a Acaz, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen, del hebreo alma, que significa una mujer joven en edad de casarse, una mujer joven, he aquí que una virgen, del hebreo alma, dará a luz a un niño, a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos que Emmanuel significa, ¿qué? Dios con su pueblo, Dios con nosotros. Entonces estamos estableciendo el contexto profético de uno de los pasajes que son fundamentales dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro del mesianismo, dentro de muchas religiones, principalmente cristianas o judaicas.
Establecemos entonces, en primer lugar, la profecía la dio Isaías. En segundo lugar, la dio en un momento de tensión, de temor, de miedo, porque Jerusalén estaba a punto de ser invadida. Jerusalén rechazó el reposo de Dios. Y a pesar de esto, si usted lee ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 7, usted se va a dar cuenta que este mensaje, esta profecía, este texto, está dirigido al rey Acaz. Partimos entonces de que esta profecía se le dice al rey: aunque ustedes son incrédulos, aunque ustedes no quieren recibir el reposo, aunque ustedes no están manifestando confianza ni fe, a pesar de eso, el Señor te va a dar una señal. Acaz, la señal que el Señor te va a dar es que una virgen o una mujer joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es importante mantener eso presente. El significado del nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. También es importante, escuche, también es importante darse cuenta que esta profecía de Isaías 7 está relacionada con la profecía que también habla del Mesías, que está en Isaías 9. Es la misma profecía en dos partes, ¿verdad? Se la voy a leer junta para que usted la escuche toda y entienda que hay un sentido en esa profecía. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen, mujer joven, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pienso que estamos de acuerdo. Saludos a todos mis amados. Disculpen si no los saludo. Les invito para que se suscriban al canal, donde se van a dar algunos videos en especial, algunos escritos se van a compartir. Si usted es un maestro, una persona que ama la vida espiritual, que ama a Dios, que ama el cristianismo, que ama, es muy importante y es bueno que si usted está en este momento de crecer, escuche una palabra que sea sana, porque aquí no es mi deseo ni mi intención llevarle al ateísmo, aunque no critico ni tengo problema ni con ateos ni con no ateos, ni con ninguna persona, ¿verdad? No es mi intención atacar a nadie ni mostrarle a nadie que esté equivocado. Los debates de hoy son para probar. Ellos le llaman debates. Uno entra a decir algo y ya dice: le gané el debate. Pero resulta que uno solamente pasa para saludar y dar un pensamiento y la gente se alborota, ¿verdad? Porque creen que todo se trata de darle leño al otro, de sacar la espada y caerle, ¿verdad?, a la otra persona. Entonces no se trata de eso, amados. Aquí yo solamente quiero exponer historia y quiero que de esa manera usted pueda tener un contexto profético de los hechos y cómo la profecía a través del tiempo se ha cumplido y en el cristianismo se volvió a replicar o a reproducir. Cuando una profecía se ha cumplido más de una vez, la única forma de explicarla es como una profecía multidimensional o una profecía dual o repetitiva. Ok, leí los dos pasajes entonces que están relacionados con la promesa, ¿sí? Con la promesa del niño que se llamaría Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y a quién se le dio? A Acaz. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará la señal. Déjeme ver aquí en mi Biblia para sencillamente aclararle. Si usted lee Isaías 7:1, arriba en el titulito que le ponen dice: Isaías enviado al rey Acaz. Así es que todo este pasaje y la profecía
es una palabra que se le da al rey Acaz y se le da en un contexto histórico, porque Israel había sufrido una incursión bélica, habían sufrido guerra, habían muerto más de 200,000 y estaban a punto de ser invadidos, y de la misma manera también Jerusalén. Y como Jerusalén no recibe la palabra de reposo, a pesar de eso, el profeta le dice a Acaz, esta es la señal del Señor. Una virgen o una mujer joven concebirá, ¿sí? Virgen de el hebreo Alma, y dará a luz un hijo y se llamará Emanuel. Esa sería una pregunta interesante para cualquier persona. ¿A quién se le dio la promesa y en qué circunstancias se le dio la promesa del advenimiento de Emanuel? Y en primera instancia, ¿dónde y cómo se cumplió la profecía? Porque todos sabemos que en segunda o tercera instancia, en la profecía dual o repetitiva, la gran mayoría de nosotros relacionamos esta profecía con Jesús. Y está bien, no estoy diciendo que no esté bien. Lo que estoy diciendo es que es importante conocer el contexto y el cumplimiento inmediato, y también el cumplimiento repetitivo o dual que se le da a la profecía. Ahora, dijimos también que dentro de esta misma profecía de Isaías 7, en Isaías 9, se dice que un niño es nacido. Nótese que tanto la profecía que revela la aparición de Emanuel, Isaías 7:14, como el descubrimiento de un niño nacido con atributos divinos, fue palabra profética directa y de cumplimiento inmediato, entregada por Isaías al rey Acaz y a Jerusalén. En la primera profecía, el niño que está por nacer, se habla del niño que está por nacer. En la segunda, escuche, porque quizá usted no conozca esto. En la segunda profecía, o sea, en Isaías 9:6, se anuncia que el niño ya ha nacido. Bueno, pero ¿y cómo es eso que el niño ya había nacido si estamos hablando de 700 años antes de Jesús? Bueno, estamos hablando del cumplimiento inmediato de la profecía. Según está en la Biblia, ¿verdad? Yo no estoy aquí queriendo, o no voy a reinterpretarla o modificarla para explicársela de un modo diferente. Sencillamente, del modo que usted la entiende, excelente. No hay ningún problema con eso. Igual yo lo creo. Pero del modo que quizá usted no lo había conocido nunca, es de la manera en que yo estoy tratando de explicarle hoy. Porque me encuentro que en este planeta hay tanto judío ortodoxo, judío mesiánico, pastores evangélicos, unicitarios y trinitarios, miembros de la iglesia que no tienen entendimiento, que no conocen la historia de cómo se desarrolló y cómo se aplicó en primera instancia la profecía. Entonces, en la primera profecía se le da una promesa a Acaz. En la segunda profecía se dice que el niño ya había nacido. Ya lo vamos a mirar para que usted lo pueda entender en el hebreo y pueda darse cuenta de qué es lo que yo estoy hablando. Además, se amplía el alcance de su ministerio y se revelan atributos de uno que sería Padre eterno e Hijo a la vez. Este no es otro más que el Cristo o Emanuel. Escuche, la sabiduría y el poder de Dios siendo manifestado ¿en quién se manifestó? En la profecía directa dada y aplicada a Acaz, rey de Jerusalén. Esta profecía se cumplió en Ezequiel, su hijo. Acaz fue un rey malo. Ezequiel, que ya vamos a ver el significado del nombre Ezequiel y su relación con Isaías 9:6 y cómo el verbo nos es nacido está en un pasado pasivo perfecto, o sea, nació.
Entonces, este no es otro más que el Cristo o Emanuel. Según dice Isaías 7, era Emanuel, Dios con nosotros. Y el Cristo, ¿qué es el Cristo? El enviado, el Mesías, ¿verdad? Pero ¿de qué manera se manifestó en aquel tiempo? Pablo dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Así es que la sabiduría y el poder de Dios, siendo manifestado en Ezequiel, el niño maravilloso que había nacido para ser rey. Seguimos. Anote o pregunte con muchísimo gusto, comparta, que es importante, suscríbase si es una persona que quiere aprender, que quiere ampliar y expandir su conocimiento textual, el entorno profético, el cumplimiento inmediato y aplicativo que tuvo la palabra en su tiempo y el cumplimiento posterior que se le da a una profecía dual que se le aplica a través del tiempo de diferentes maneras. En resumen, los dos textos anteriormente mencionados apuntan al mismo niño. Los dos textos hablan de un niño con un significado espiritual profundo. Emmanuel, Dios con nosotros, y los títulos divinos de Isaías 9:6, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, se interpretan como características pertenecientes a Cristo. O sea, son atributos, son características que describen quién es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. ¿Cuáles atributos tendría? Dios con nosotros, Padre eterno, príncipe de paz, admirable y consejero. Profecía que se le dio a Acaz como una promesa en medio de la tribulación que sufría el pueblo de Jerusalén. En Isaías 9:6, la frase nos es nacido, escuche, en hebreo, Yalad Lanu, se refiere a un niño que para ese entonces, sorpresa, ya había nacido. El verbo Yalad es un verbo en el pasado pasivo perfecto en hebreo. O sea, ya ha nacido o ya nació, porque el niño ha sido nacido. Y aunque se traduce como es nacido, el tiempo gramatical indica un evento que ya había ocurrido. O sea, a Acaz se le dice Acaz. Esta es la promesa del Señor. Una virgen o una mujer joven dará a luz y tendrá el niño como nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y luego la otra profecía se le dice, porque este niño ha sido nacido, nos es nacido, porque este niño en el hebreo pasado perfecto ha nacido, y su nombre ha de reflejar, ha de describir las características divinas ungidas de la presencia de Dios, del Cristo, de la unción en ese niño nacido. ¿Por qué? Porque los atributos describen que será no solamente Emmanuel o Dios con nosotros, sino que en ese niño también estaría la sabiduría, el poder, el Padre eterno o la gloria de Dios. Dentro de la profecía dual o múltiple, el tiempo pasado pasivo puede ser utilizado tanto para señalar un evento completado en su totalidad, como en este caso, como un evento que debido al peso de su certeza futura se expresa como si ya hubiese sucedido. O sea, se puede aplicar en primer lugar, en su momento, en su contexto, a quién se le dio y cómo se dio y cómo se cumplió. En Ezequiel es lo que estamos mirando. En el segundo contexto también se puede aplicar a Jesús. Otros dicen que a Juan. Bueno, lo hemos conocido en Jesús. Así es que hemos conocido el Mesías en Jesús. Aquellos que hemos venido al cristianismo
comenzamos entendiendo la salvación, el propósito, la justificación y todo esto a través de Jesús. Pero en primera instancia, nunca se nos dijo, nunca se nos enseñó cómo se produjo la profecía, que es el fundamento, que es la raíz del cristianismo, cuál fue su contexto y cómo se cumplió en su entorno inmediato, en aquella época, 700 y resto de años anterior a Jesús. Voy a saltarme todo el contexto histórico porque podríamos hablar de fechas y todo eso, pero esto es parte de un escrito que se llama El misterio del Hijo de Dios y el Cristo a través de los tiempos o a través de las civilizaciones, y duraríamos mucho, pero quiero decirle que está disponible. Si usted pide el documento, de alguna manera yo podría hacerle llegar este tema en documento, o si usted se suscribe al canal, de igual manera vamos a tener un grupo de estudio. Ya hemos tenido la Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767, que ha funcionado con personas de Sudamérica, de Centroamérica, de los Estados Unidos y de muchos lugares. Así es que hay mucho material que está disponible para aquellas personas que quieren aprender. E igual, amados, si usted tiene alguna duda o pregunta o está en desacuerdo, ponga ahí su inquietud, ¿verdad? Y entiéndase que lo que se quiere es ampliar los horizontes, ampliar la perspectiva, de tal manera que nadie a usted lo sorprenda con algo que usted diga, pero ¿cómo es eso? Que usted está hablando de una locura, o ¿por qué me está enredando? No, no, amados, no se trata de enredar, se trata más bien de que usted crezca y de aclarar no solamente el contorno profético, sino una de las leyes de la hermenéutica es quién lo dijo, a quién se lo dijo y por qué se lo dijo. Entonces aquí estamos comenzando con lo básico. Si usted es un ministro cristiano, un pastor, un apóstol, una persona conocida, usted se dará cuenta que las leyes de la hermenéutica comienzan por comenzar a describir el contexto en que el pasaje o en que la cita se lleva a cabo. Así es que estoy apegándome estrictamente a la historia y al cumplimiento de la profecía. Dentro de esa historia y cumplimiento he dicho un par de cosas que es bueno tenerlas presentes. En Isaías capítulo 7, donde se habla de Emanuel y que el Dios con nosotros sería nacido de una virgen o una mujer joven, en ese pasaje se le da esa palabra a Acaz, rey de Jerusalén. Acaz fue un rey incrédulo, fue un rey malo, pero la promesa del Emanuel que estaría por nacer se cumpliría en Ezequías. ¿Y por qué en Ezequías? Es lo que ya vamos a ver. Se cumpliría en Ezequías porque inmediatamente después de Isaías capítulo 7 viene Isaías capítulo 9 y dice: porque un niño nos ha sido nacido. En nuestra Biblia o en su Biblia usted leerá: un niño nos es nacido, pero en el verbo hebreo pretérito pasado perfecto dice: porque un niño ha nacido. Y ese niño que había nacido fue el hijo de Acaz, quien fue rey. Una vez que su padre murió, Acaz, Ezequías reinó y fue un rey que trajo paz y salvación a Jerusalén. Hay toda una historia que no les voy a leer, no les voy a compartir ahora, pero hay toda una historia de cómo Jerusalén fue atacada y Dios envió sus ángeles y dice que destruyeron al ejército enemigo. Todo eso sucedió en tiempo de ¿quién? De Ezequías. Y Jerusalén tuvo paz. ¿Recuerda Ezequías, aquel que el profeta fue a decirle que iba a morir y que no iba a vivir, y que el profeta se puso a llorar y a rogar y a pedir, y entonces se le dijo: va a vivir 15 años más? No sé si usted se recuerda, pero ese es Ezequías. Esa es la historia de Ezequías. Entonces, para ir resumiendo, en medio de tanto dolor e incertidumbre, el Señor interviene enviando palabra de exhortación y consuelo a través del profeta Isaías, diciéndole al rey Acaz y a su pueblo. Isaías capítulo 7, verso 4. Guarda y repósate, no temas ni se turbe vuestro corazón, porque estaban a punto de ser atacados. Verso 7, Isaías 7. Por tanto,
el Señor dice así: no subsistirá ni será. O sea, si confían, si creen, si descansan en mí, si reposan, van a estar bien. Verso 9: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O sea, aquí está el reposo, pero si ustedes no creen, pues no les va a ir muy bien, ¿verdad? Porque no depositan su confianza y quieren ir tras lo terrenal y van a tener problemas. Es lo que el profeta básicamente les dice. Verso 14 de ese mismo capítulo de Isaías 7 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa fue la promesa dada a quién: al rey Acaz y a Jerusalén, porque estaban a punto de ser atacados. Y Jerusalén se conmovía en temor por las cosas que estaban sucediendo, por las guerras que habían alrededor. Ahora en Isaías 9:6, primero está la promesa de que la mujer joven o virgen, Alma, concebiría y daría a luz a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y siguiendo en 9:6 dice: porque un hijo ha nacido. En el original hebreo, en su pasado perfecto, el verbo utilizado significa ha nacido, que es una profecía que se cumplió y fue aplicada según su contexto en ese tiempo y en ese momento, que posteriormente en una forma dual o multidimensional, según el nivel de conciencia de la persona, vamos a ir aplicándola hasta que llegamos a Jesús y decimos: este es el Emmanuel, el Mesías prometido. Y no le estoy diciendo que esté mal, está bien, así lo conocí yo, pero es importante saber cómo el Cristo se ha manifestado a través de los tiempos y cómo la profecía tiene una aplicación directa de acuerdo al contexto histórico inmediato, y también puede tener una aplicación dual o futurista, si se quiere decir así, ¿no? Una réplica multidimensional de aquella profecía que ya se cumplió en un tiempo, pero que se vuelve a manifestar en otro tiempo. En medio de la continua amenaza y opresión, el profeta Isaías le declara al rey Acaz la gloria del nacimiento de Emmanuel. Este niño habría de nacer de una virgen o mujer joven en edad de casamiento, del hebreo Alma, y sería la manifestación de Cristo trayendo salvación en aquella época. En aquella época. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender que el nombre de aquel niño que había nacido? Saludos a todos muy amados. Me gozo mucho que estén escuchando y participando de este en vivo. Por favor, suscríbase si usted quiere formar equipo, si usted quiere estar pendiente, si usted quiere recibir notificaciones de cuando estoy dando un en vivo. De verdad que sería excelente que se pudiera suscribir, aparte de que estaría compartiendo algún material en especial, sea video, audio o escrito, con cada uno de ustedes, y también pues contestando sus dudas. En algún momento entiendo que se pueda hacer un en vivo para poder explícitamente contestar las dudas de aquellas personas que son parte de un equipo o que se han suscrito al canal. Así es que claro que mi deseo sería poder detallar cada una de las cosas que hoy estoy diciendo para que pueda traer una amplitud y una claridad mayor en cuanto al conocimiento de la ley, de las profecías y del nuevo pacto, también llamado pacto de gracia, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de la multiforme sabiduría de Dios. Así es que aquí se respeta y se aprecia mucho al judío ortodoxo, al judío mesiánico, al creyente católico, al creyente evangélico, al adventista, al testigo, al mormón, al budista, al hinduista, al panteísta, quien sea. Toda aquella persona que busca la espiritualidad de una manera o de otra, que busca la paz, el amor y la unidad. Les recuerdo que cuando Pablo fue a Corinto, si no me equivoco, él se encontró una estatua y les dice, y esa estatua tenía una inscripción que decía: el Dios no conocido. Y él les dice: este es el Dios que ustedes adoran sin saber. Sí, no sabían nada de nombres, no sabían nada de nada, no sabían nada de historia, no sabían nada de judaísmo, no sabían nada
más conocían de la cultura griega, quizás estaban más familiarizados con Hércules, con Zeus, que con la cultura judía. Sin embargo, el apóstol Pablo, en una forma de expandir la visión de aquellas personas, le dice: yo quiero hablarles de este Dios que ustedes ya están adorando, pero no lo conocen todavía, para que lo conozcan mejor. Voy, amados, haciendo una conclusión sobre este tema, que vuelvo a decir, forma parte de un libro que pronto estará disponible a la venta. Ya usted puede encontrar El reposo de Dios entrando al Día Perfecto, el día que no terminó, en Amazon, en Google, en su librería local. Pero también existen otros escritos que todavía no he publicado, como el doble lenguaje bíblico, que es muy importante. Todos podéis profetizar. Ese fue un material que le gustó mucho a las iglesias en Nueva York, en Washington, en Maryland, en varias convenciones que estuve con la Iglesia de Dios y con Asambleas de Dios. Les encantó mucho ese material. Sobre todos podéis profetizar. Pero ahorita estamos con el misterio del Hijo de Dios eterno, del Cristo a través de los tiempos. Y estamos tratando de explicar de una forma, un resumen rápido acerca de la profecía de Isaías 7:14 e Isaías 9:6, el contexto histórico de cómo se dio, por qué se dio, a quién se dio y cómo se cumplió. Y voy terminando con el significado del nombre Ezequías. Recuerde que el nombre del niño, o el niño que sería nacido de esta virgen o mujer joven, según se le dijo a Acaz, sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. También los atributos que tendría este niño serían consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿verdad? Eso dice Isaías 9:6. Entonces, en la profecía de Isaías 9:6, que se dice: porque el niño ha nacido, búsquelo, no sé, en Google, en inteligencia artificial, en el hebreo, es el pasado perfecto, un verbo que está en pasado perfecto, que significa que ya había nacido. Entonces, esa profecía tiene un cumplimiento inmediato. Que luego nosotros la miremos en el futuro, en Jesús, está bien, porque así se nos enseñó. Y así fue de impacto y fue de bendición y etcétera. Entonces, amén. Qué bueno que una profecía de vida, de gracia, de paz, de un ser que nos alumbra y nos ilumina, en aquel tiempo se cumplió en un rey que fue bueno, el hijo de un rey malo que se llamaba Acaz, y que vino a traer paz a Jerusalén, pero que luego vuelve a tomar auge y tiene un segundo cumplimiento en Jesús. Maravilloso, excelente, perfecto. A Dios gracias por eso. El significado bíblico del nombre Ezequías es: ¿qué significa Ezequías? Y no estoy repitiendo Isaías 9:6. Estoy diciéndole lo que significa en la Biblia. El nombre de Ezequías significa Dios fuerte, o Dios se fortalece. Es un nombre hebreo que proviene de las palabras chasaka, que significa para ser fuertes. Este nombre Ezequías se conforma de chasaka, que significa para ser fuerte, y de Yud-Hei Vav-Hei, que significa el gran y eterno yo soy. Entonces, Ezequías se conforma de Yud-Hei Vav-Hei y de chasaka, que significa para ser fuerte. También Ezequías significa Dios fuerte o Dios se fortalece. ¿Entiende entonces usted cómo Ezequías vino a jugar un papel en el contexto profético inmediato en Jerusalén, y cómo la profecía dada a Acaz de que un niño habría de nacer que se llamaría Dios con nosotros, y luego se le dice: el niño ha nacido y su nombre será Padre fuerte, consejero, admirable, que es el nombre Ezequías, Dios fuerte o Dios se fortalece. Nombre compuesto de chasaka, para ser fuerte, y Yud-Hei Vav-Hei, que significa el gran y eterno yo soy.
Este nombre y en especial la profecía de Isaías señalan al Mesías, Hijo de Dios, como fuente de paz, sabiduría y poder. ¿Sabe usted qué es hijo de Dios en el contexto hebreo? Un hijo de Dios era un niño como Samuel, que era un niño que nacía de una madre que no podía tener hijos, que era estéril. Se le llamaba al niño nacido un hijo de Dios o un niño consagrado a Dios. De tal manera que cuando un niño era como un niño de la profecía, un niño del cumplimiento, como en este caso Ezequías, era un hijo de Dios, era un hijo de la promesa, era un hijo que había nacido en la unción, según el anuncio profético dado, en el cumplimiento de ese anuncio profético dado. Así es que, en resumen, amados, el ofrecimiento del reposo divino prometido en tiempos de crisis y necesidad quedó confirmado con el nacimiento del enviado de Dios. Este niño sería el encargado divino para traer la salvación, que significa seguridad y paz, a Jerusalén. La profecía de Isaías 9:6 probablemente fue dada antes de la muerte del rey Acaz y se cumplió de forma inmediata con el ascenso al trono y reinado de paz de su hijo Ezequías. Bueno, yo pienso que está claro, ¿verdad? Pienso que está sencillo, está simple. Si usted le gustaría detallar más sobre este tema, porque es más amplio, y está mucho mejor explicado en el escrito, igual puede contactarme, puede suscribirme, puede enviarme un texto, puede, si va a YouTube, Evangelio Eterno 767, ahí puede entrar a hacer comentarios, a mí me van a llegar los comentarios, los voy a ver. Si no, puede también por Instagram, Evangelio Eterno 767, por Facebook, Evangelio Eterno 767, por X o Twitter, están todo, ¿verdad? Si usted quiere buscar en Spotify, que es una radio, ahí puede también buscar Evangelio Eterno 767 y va a encontrar todos estos mensajes. Sin embargo, este tema, el misterio del Hijo de Dios y el Cristo eterno a través de los tiempos y las civilizaciones, no es un tema que todavía esté publicado, ¿verdad? Ya hay algunos videos que puede ver ahí en YouTube, inclusive creo que aquí también en TikTok, que pueden gustarle acerca de este tema, pero solamente hemos ido tomándolo así por encimita, ¿verdad? Así por encimita. Bueno, amados, por el momento yo pienso que les dejo. Ha sido un placer, ha sido una bendición. Este es Milton Alonso Granados. No me gusta ponerme títulos, no me gusta ponerme de ningún tipo, ¿verdad? Si usted va ahí al libro, ahí no va a encontrar ni maestro, ni doctor, ni pastor, ni nada de eso. Dice ministro, ¿sí? Solamente es una persona que trato o que comparto la palabra. Mira qué lindo, me encuentro por aquí a Blanca Granados, esta preciosidad de Costa Rica. Poco a poco voy conociendo, amados. David Jiménez, saludos, bienvenidos a todos. Yo les animo para que si no han escuchado en vivo desde que inició, lo hagan. Hemos explicado cómo las profecías que son fundamento del cristianismo, cómo tienen una raíz en el tiempo de Acaz, cómo el profeta Isaías, en medio de todo aquel entorno bélico de dolor, de sufrimiento, de pobreza, de angustia que sufría tanto Israel o el reino del norte como el reino del sur, Jerusalén, como en ese entorno donde estaban a punto de ser invadidos, el profeta les dice: reposen, descansen, crean, confíen. Pero Acaz no se decidía, y entonces le dice a Acaz: el Señor te da una palabra, el Señor te da una promesa, el Señor te da una señal. Acaz, la señal es que una virgen o una mujer joven del hebreo Alma tendrá un niño, y ese niño será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y un capítulo después, prácticamente, Isaías 7 a Isaías 9, les dice: porque este niño ya ha nacido.
porque en el hebreo está ya ha nacido. Que luego se acomode un poco de que es nacido para que parezca como que no había nacido y que va a nacer, ¿verdad? Pero dentro de la profecía dual, repetitiva o multidimensional, entonces es una profecía que se puede aplicar a pesar de que se cumplió en el tiempo de Isaías, bajo el reinado de Acaz. Cuando Acaz muere, Isaías, cuyo nombre significa Dios fuerte o Dios se fortalece, cuyo nombre se compone de Chazaka, que es para ser fuerte, y de Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei, que significa el gran y eterno yo soy. Este nombre era un nombre que describía la gloria de Dios manifestada en Ezequías, que en ese momento estaba siendo el ungido, el Cristo, el Mesías para aquel tiempo, y fue un hombre y fue un rey que trajo paz y reposo sobre Jerusalén, que trajo equilibrio a la ciudad, que trajo bendición, que fue un canal para que operara la promesa divina. Entonces, mis amados, así es como funciona, así es como es, así es como está escrito, así es como la Biblia se cumple, ya que la persona que quizá no sepa la interprete de un solo modo, ¿verdad? Porque ahora la persona que no sabe, aunque no sabe, lo primero que aprende es a usar la espada y darle duro a cualquiera, porque creen que ellos sí saben y no saben. Un hombre dijo: yo solo sé que no sé nada, pero yo solo sé que ellos aún no saben que no saben nada. Dentro de toda esta historia que es tan grande, no lo sabemos todo, pero hay algunos que creen que saben algo y absolutamente ni siquiera saben que no saben nada, porque lo único que han aprendido en 5, 10, 15 o 20 años es lo mismo que se les ha repetido todos los días de misa o de culto o de reunión, y no se han dado a la tarea de escudriñar la escritura. Y cuando habla de escritura está hablando de la escritura profética, porque una cosa es la ley de Moisés hasta el Deuteronomio, y otra cosa es la escritura, que es la escritura profética, que ya estaba escrita en aquel tiempo, y ya luego lo de Pablo y todo eso apareció mucho después. Pero la escritura de la cual hablaban era esta, de la cual escudriñar la escritura se refería a la escritura de los profetas, que es la que estamos ahorita en este momento analizando, discerniendo, explicando, contextualizando. Bueno, amadísimos, bienvenidos todos. Bueno, hoy por ahí estaba yo en un en vivo corto, escuchando algo. Y yo no sé si será que no sé usar TikTok, pero yo les ponía, súbame, y ponía el coso ese para que me subieran, y nadie me ignoraron, ¿verdad? Porque estaban hablando tanto de Mesías, de que Jesús, de que si Jesús era Dios, de que si Jesús era uno, que si Jesús era carne, que si Jesús era tres, que si era una trinidad. Y yo digo, esta gente entenderá de dónde parte la profecía, porque está bien hablar de Jesús o de Yeshua, pero no de una forma que sea destructiva, cuando ni siquiera entienden los principios de la profecía bíblica y las aplicaciones a través de la profecía en los tiempos. Y ellos creen que solo existe la época y la historia de Jesús, que es maravillosa, pero toman esa historia para comenzar a pelear unos contra otros, y unos se creen que saben mucho y otros se creen que saben más, y al final yo solamente pienso y digo, yo quería preguntarles, ¿a quién se le dijo, a quién se le dio la promesa de Emanuel? ¿Cuál era el entorno? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué significa virgen en el texto? Y cómo Isaías 9:6 dice en el hebreo que ese niño ya había nacido. Entonces, bueno, quería preguntar solamente porque digo, con suerte será que ellos saben algo que yo no sé, ¿verdad? Porque es importante entender, cuando hablamos de Jesús, hablamos de Yeshua, y cuando hablamos de Yeshua, hablamos de un nombre que significa no solamente Mesías, significa libertad,
paz, reposo, prosperidad, abundancia, sanidad. En muchos de los lugares que usted ve que la gente pedía por el Yeshua de Dios, estaban pidiendo por sanidad de su cuerpo. Entonces, Yeshua o Jesús significa más. Fuera del contexto de lo que sucedió en Jerusalén en los tiempos de Juan el Bautista, Yeshua ya tenía un significado mesiánico y era aplicado en muchas diferentes etapas dentro del pueblo de Israel. Pero nosotros, como no sabemos, pues cogemos solamente una etapa y hablamos y repetimos y seguimos repitiendo una, porque no entendemos que ha habido un cumplimiento múltiple a través de la historia. Y hoy nosotros, amados, venimos a ser llamados de la misma manera en que fue manifestada la gloria, el Mesías, Cristo, en Ezequías, en Ciro, en Isaías, en Jesús, en Pablo. Hoy la enseñanza paulina dice que somos uno en Cristo, que estamos completos en Cristo, que somos un cuerpo, que tenemos una misma mente y una sabiduría. Cristo viene de Christos, que significa Cristo pequeño. Así es que, amados, entendamos que en la antigüedad ha habido gente, ha habido seres especiales, escogidos, que han traído luz. Y nosotros hemos sido llamados para no andar peleando, sino para traer luz, de la misma manera que la luz fue manifestada en Ezequías, que significa Dios fuerte o Dios se fortalece. Emmanuel, que era Dios manifestado en ese tiempo en este hombre, trayendo paz a Jerusalén. Y de igual manera ha sucedido en Jesús. Y de igual manera sucedió en los tiempos paulinos. Y de igual manera debe suceder hoy cuando nosotros nos posicionamos dentro del cumplimiento escritural y nos damos cuenta que fue aplicada a este, a aquel, al otro, y hoy el Cristo, la unción, la sabiduría, el poder, la luz, el amor, la justicia es aplicable a cada uno de nosotros individualmente, como un cuerpo, como una mente, como un templo, como una casa. Así es como lo enseña el apóstol Pablo, donde aunque tenemos diferencias, no todos somos ojos, pero no todos somos nariz, pero sí todos somos un solo cuerpo. Bueno, mis amados, nuevamente, este es Milton Alonso Granados desde Dallas, Carolina Norte de Estados Unidos. Se les saluda a cada uno de ustedes, son bienvenidos. Quiero animarles para que se suscriban, es muy importante que se suscriban, para que todos estos temas, que son temas que no son tradicionales, religiosos, que no son lo mismo que se escucha todos los domingos y todas las semanas, poder conformar un buen equipo para poder compartir y distribuir algunas verdades que son verdades posicionales, eternas, que son verdades en el tiempo y a través del tiempo, y es muy bueno conocerlas de acuerdo a su contexto y su aplicación histórica y su aplicación también espiritual. Nuevamente, si usted tiene una pregunta, si a usted le parece que sí o que no, o que el verbo ya usted se fijó y usted no cree que sea un verbo en pasado, que el niño ya había nacido, bueno, con gusto puede dejarlo ahí, ¿verdad? Vuelvo a decir, Isaías 9:6, la frase nos es nacido, en hebreo, Yalad Lanu, se refiere a un niño que para ese entonces ya había nacido. El verbo Yalad es un verbo en el pasado pasivo perfecto en hebreo. Y aunque se traduce en la mayoría de nuestras Biblias como es nacido, el tiempo gramatical indica un evento que ya había ocurrido. Aquel niño, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable y consejero, no era otro más que el hijo de Acaz, y el cumplimiento del reposo y la palabra profética de Isaías dada a Acaz, cumpliéndose en Ezequías, hijo de Acaz, que fue un rey de paz que trajo bendición a Jerusalén. Dijimos que el nombre Ezequías también tiene su enlace con Isaías, porque Ezequías se compone
Significa Dios fuerte o Dios se fortalece, y es un nombre que se compone de las palabras Chasaka, que significa para ser fuertes, y de Yud-Hei, Vav-Hei, que significa el gran y eterno yo soy. Entonces, el nombre de Ezequías significaba Dios con nosotros, significaba Yud-Hei, Vav-Hei, o el gran yo soy. Significaba el Dios fuerte o el Dios que se fortalece. Era la manifestación del cumplimiento profético de la palabra dada a Acaz en su tiempo. Palabra que fue cumplida posteriormente y a través de la historia, recibida en el cristianismo en Jesús, el cual fue el Yeshua de Dios. ¿Por qué? Porque su mensaje envolvía, Yeshua o Jesús no solo significa Dios salva, como salvó a través de Ezequías, también significa Yeshua, libertad, reposo, plenitud, salud, sanidad. Todo eso significa Yeshua. Así es que el Yeshua estuvo en Jesús, el Yeshua estuvo en Ezequías, el Yeshua estuvo en Ciro, el rey de Persa. El Yeshua está en ti y está en mí. Es importante entender eso, es importante ubicarse dentro de los cumplimientos proféticos y el contexto en que la palabra es dada, y la dimensión en que hoy nosotros la entendemos desde diferentes ángulos y puntos de vista. Bueno, amadísimos, yo creo que voy a dejarles por ahora. Suscríbase, con muchísimo gusto estaría aquí más tiempo, ¿verdad? Pero no se trata de tantas horas que uno hable, sino que el mensaje que se ha dicho sea o pueda ser procesado. Y cuando a uno se le da demasiada información, a veces sale más confundido que otra cosa. Así que tome su tiempo para procesar. Si esta información ha sido nueva, tómese su tiempo para contactarme, para escribirme, para unirse al grupo, al ministerio, para hacer un equipo, etcétera. Tómese su tiempo para colaborar. Si hoy ha aprendido algo nuevo también, ¿verdad? En la palabra dice, si alguno es partícipe de alguna cosa buena, también hágale partícipe, no de sus problemas, también hágale, si alguno es enseñado por alguien, hágale partícipe de toda cosa buena. ¿Sí? A veces nosotros entendemos el texto, si alguno es enseñado por alguien, hágale partícipe de todos sus problemas. Pero la Biblia dice, si alguno es enseñado por alguien, hágale partícipe de toda cosa buena. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted escucha algo que lo escuchó en 15 minutos, pero quizá tuvo un periodo de 40 años para desarrollarse y poder ser entendido por la persona que está hablando? Así es que yo no soy una persona muy rápida, analizo mucho las palabras, pongo mucha atención, le doy vuelta a los textos, los miro, los vuelvo a ver, y esto que les digo hoy, que usted dice, pero mira, este hombre habla como que ya son muchos años. Les decía que yo vine a tener una conversión a la edad de 11 años en el año 1981. En el año 1984 era líder de jóvenes. En el año 1998 era pastor ordenado. En el año 2001 ya tenía la dicha de estar predicando en diferentes estados de los Estados Unidos, en español y en inglés, y de haber visitado la radio y la televisión en varias ocasiones. Ahora recientemente he publicado el libro El reposo de Dios entrando al día perfecto, el día que no terminó, el cual invito a adquirirlo usted va a Amazon y le pone ahí Milton Alonso Granados, o si usted va a Amazon y le pone entrando al día perfecto o el reposo de Dios, ahí le va a aparecer es más, en casi todos los videos cortos que yo tengo acá en Evangelio, en Evangelio Eterno 767 de TikTok, yo soy la estrella de la mañana, ahí usted puede encontrar el enlace tanto en español como en inglés de este libro, El reposo de Dios entrando al día perfecto, el día que no terminó. Gracias a todos, gracias a las personas que han estado atentas, estoy seguro que más de alguno. Ayer creo que estaba viendo algo así, sí, era un cartoon, un cómics japonés, y decía, asegúrate que en tu vida por lo menos rescates, ayudes, seas luz a una persona. Y a veces pensamos en multitudes y todo esto, y es bueno, yo les he dicho, amados, yo he tenido la dicha y el susto de estar en una iglesia de 1500 personas o más. Me tocó allá en Cariari, en una iglesia en Costa Rica, muy grande,
Creo que esa vez estaba, no sé si era Oscar Medina cantando, y había un predicador. Bueno, no, ese día yo fui el predicador. Otra vez me invitaron a traducir al predicador. Y también acá en Elizabeth, en New Jersey, me tocó estar en las asambleas de Dios. En aquel tiempo, un pastor, creo que de Puerto Rico, de nombre Eleazar, por si alguno lo conoce, ¿verdad? Y se ubica en el tiempo, en Elizabeth, en New Jersey, una iglesia enorme, enorme, de varias secciones, de varias plantas, donde no solamente estaba uno con las personas que estaban ahí, sino que ellos retransmitían dentro del edificio a diferentes habitaciones y diferentes secciones. Fue muy impresionante, muy lindo. Fue la primera vez que yo miraba que era un templo tan grande que no solamente estaba uno en contacto con la gente del frente, sino que estaban retransmitiendo dentro del mismo edificio en diferentes lugares de esa sección. Eso fue con Asambleas de Dios. Bueno, mis amados, gracias. Este es Milton Alonso Granados. Es bueno que se entienda que es muy importante hacer equipo. Es muy importante que nos unamos. Es muy importante que si usted es una persona que enseña, o si usted es una persona que quiere aprender, o si usted es una persona que quiere formar equipo para contribuir y trabajar en unidad y hacer un proyecto, posiblemente su servidor sea de utilidad. Así es que muchas gracias, se les ama, muchas bendiciones y que tengan un excelente día. Mi amado Jorge Pécora, qué lindo, veo que ahí está el amadísimo de Colombia, un líder, amigo, una gran bendición. He tenido la dicha en estos días de tener tuve al amado Bernardo de Perú. El amado formaba parte de la escuela del Evangelio, de la escuela universitaria del Evangelio Eterno 767. Mi amado Jorge Pácora también ha sido un excelente hombre y líder dentro del ministerio, un amigo de su servidor, y otras personas bellísimas, ¿verdad? Del Perú y otros países que hemos compartido. Así es que tenemos recuerdos muy lindos, tenemos recuerdos maravillosos. A la hora de que hemos compartido un mensaje de vida, un mensaje espiritual, un mensaje de renovación, un mensaje de transformación, un mensaje de luz, un mensaje crístico desde el punto o desde el ángulo del cumplimiento profético del Cristo a través de los tiempos. No un Cristo que separa y que divide, que condena, sino un Cristo en el cual ya, según el apóstol Pablo, reconcilió los cielos y la tierra y nos ha unificado en un solo ser, por lo cual hoy podemos ser mejor que antes cuando entendemos una teología o una enseñanza que nos posiciona en lugares de bendición, en lugares de paz, en lugares de libertad, en lugares de luz, ¿sí? Donde estamos bendecidos con toda clase de bendición espiritual para aquellos que creen en una vida espiritual y en cosas que van más allá de los ojos y de los oídos, cosas que dice el apóstol Pablo que ojo no vio ni oído yo, son las que él experimentó en su revelación. Y muchos de nosotros también hemos tenido esto que se llama una teofanía o una experiencia espiritual. Algunos en el día de hoy tristemente no han tenido ningún tipo de experiencia ni creen en nada, ¿verdad? El apóstol Pablo fue muy realista a la hora que él dijo: lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Fue al revés. Él tenía una mente que pensaba totalmente contrario a la mente humana. El hombre dice: lo único que existe es lo que veo y lo que no veo no existe. No creo en espíritus porque no los veo, no creo en el cielo porque no lo veo, no creo en moradas eternas, no creo en la transformación que dice el apóstol Pablo porque no la veo. Pero Pablo es al revés y dice: lo que veo es pasajero, pero lo que no veo es eterno. Entonces, qué bueno es hacer un equilibrio de lo que vemos y lo que no vemos, porque cuando hacemos un equilibrio realista de nuestra vida temporal y pasajera y nuestra vida espiritual y eterna, podemos entonces encontrar la clave de la ley del espíritu de vida, de la ley universal del equilibrio, de la ley del reposo, de la ley que me libera de la muerte y de la esclavitud. Puedo estar listo para evolucionar, para pasar al siguiente nivel, para ser transformado.
en una gloria que dijo el apóstol Pablo que podía ser semejante al sol, la luna y las estrellas, un cuerpo celestial. Decía ayer un amadísimo, ayer creo, sí, me decía, ¿la salvación se pierde? ¿Sí o no? Y le dije, sí y no. Pero ¿cómo es que se pierde y no se pierde? Bueno, déjeme explicarle. No, solamente dígame sí o no de lo que le digo. ¿Cómo le voy a explicar con un sí o no? Bendito sea Dios. Déjeme 15 segundos para decir algo. Ay, Dios mío, hay cada gente que son como dictadores. Y es una vergüenza ver cómo suben y bajan y no dejan. Si alguien les va a decir algo diferente, se enojan y luego lo quitan y se comienzan a burlar de la gente. ¡Wow! ¿Cómo un ser humano puede tener una mente tan estrecha y tan pequeña que no puede ni siquiera tolerar a otra persona que piense diferente? ¡Qué incapacidad! ¡Qué inmadurez! ¡Qué falta de expandir los sentidos espirituales para poder unirnos, amarnos, entendernos y escucharnos sin necesidad de gritarnos ni ofendernos! Pero bueno, es triste, ¿verdad? Sí, es lo que sucede, es lo que se encuentra uno por ahí. Por eso dice Santiago, no seáis muchos de vosotros maestros, porque quien es maestro lleva mayor condenación. La persona que enseña mal no solamente se destruye a sí misma, sino que destruye a los que le escuchan. Entonces, amados, ¿se pierde la salvación o no se pierde? No y sí. ¿Es la salvación por gracia? Sí. Pero entonces, si es por gracia, alguien que está en gracia se puede caer, sí. Entonces, ¿cómo yo entiendo todo eso? ¿Cómo yo entiendo que Pablo dijo a los santificados en Cristo Jesús? Escúchese, tiempo pasado, el verbo. A los santificados, ya habían sido santificados. A los santificados, 1 Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, tiempo futuro, a ser santos. O habían sido santificados o habían sido llamados a ser santos. Doble lenguaje bíblico. Posicional y espiritualmente en la fe, yo fui santificado. Temporal y humanamente hablando, yo debo de mejorar cada día. Se llama el doble lenguaje bíblico, porque Pablo habló un lenguaje con los niños y otro lenguaje con los adultos. Pero cuando yo no distingo el doble lenguaje bíblico, lo que cojo es la espada de dos filos para andar dándole machete a todo el mundo que se me aparece, sabiendo o sin saber que no sé nada y que por eso ando peleando. Por eso es que se pelea. Dicen, hay que contender por la fe, y yo estoy contendiendo ardientemente. No, lo que están haciendo es una vergüenza de mala educación. Los que andan en la carne, los que andan en pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, no entrarán en el reino, no experimentarán el reino. Y eso es lo que se mira: disensión, vergüenza, humillación. Qué pena. Y son expositores de la Biblia. Y todavía se ponen ahí pastor, no sé qué, pastor el otro. Y yo digo, Dios, qué terrible. Qué terrible. Yo era ya pastor ordenado en el año 1998 y no me ando poniendo títulos en ningún lado. Porque no hace falta. No hay que ponerle ahí doctor o tal para que asustar a alguien o impresionar a nadie. No hace falta. El doble lenguaje bíblico. En Corintios el apóstol Pablo dice, limpiados de la vieja levadura. ¿De qué les está hablando? Que se limpien porque no estaban limpios. Limpiados de la vieja levadura para que seáis una nueva masa. Limpios, escúchese, como sois. ¿Y cómo les dice? Límpiense para que sean nueva masa, limpios como ya ustedes son. Bueno, porque usted se puede ver sucio o se puede ver limpio. Si usted lo ve en el lenguaje eterno espiritual, usted está perfecto, usted es limpio, usted es nueva masa. Si usted le ve en el lenguaje terrenal, en el lenguaje de los niños, usted tiene que limpiarse porque hay muchas cositas que hay que ir cambiando día a día. Entonces hay un doble lenguaje. Pero no es un lenguaje para andar peleando, ni para andar poniéndose unos títulos de pastor, de apóstol, de profeta, de doctor o de qué sé yo, cuando todavía no sabe que no sabe nada.
Bueno, mis amados, muchas gracias nuevamente, gracias a todos los que me han escuchado. Este es Milton Alonso Granados, les deseo una excelentísima tarde. Les animo para que se suscriban, para que estén pendientes al canal. Me disculpo si usted ha querido en algún momento subir, todavía no estoy familiarizado con TikTok. Y la única vez que subí a alguien me salió de California y comenzó a hablarme de un montón de cosas, en español, en inglés, de cómo estaba California, el clima, de dónde yo vivía, de cómo era, de dónde era mi familia. Y ya esa persona vino y no sé por qué o cómo hizo, pero invitó a otra gente de México y se hizo un grupo ahí terrible que al final yo no sabía ni de qué estaban hablando. Entonces estoy seguro que poco a poco nos vamos a ir conociendo, estoy seguro que podemos contactarnos, conocernos, escribirnos, suscribirse al canal, etcétera, encontrarme en Facebook, en YouTube, en Instagram, o escribirme, puede escribirme a miltonalonso@hotmail, miltonalonso@gmail, evangelioeterno767@gmail, o creo que por aquí, ahí está mi número telefónico aquí en Estados Unidos, puede hacerlo por WhatsApp. Mi número es 704-903-7575. Puede también hacerlo por WhatsApp y decirme, Milton, disculpe, yo le escuché esto y esto, y me gustaría tener el escrito tal, o que me explique tal cosa, y perfecto, ¿verdad? Perfecto. La idea es esa, la idea es ir conformando una estructura y un equipo donde podamos, personas que son, en inglés creo que es like-minded, que tienen una mentalidad similar y parecida, de personas que son que tienen la meta de ir creciendo día a día, formándose, escalando, conociendo, explotando ese potencial. El apóstol Pablo le dice a Filemón y le felicita por la participación de la fe, y dice, y por todo el bien de Dios que está en ti por Cristo. Pablo le dice, Filemón, en ti está toda la plenitud divina, todo lo santo, todo lo perfecto, todo lo bueno está en ti ya. Todo el bien de Dios está en ti por causa de Cristo. O sea, si en Cristo, si en el ungido, si en el libertador, si en el reconciliador, todos estamos entrelazados y ahí estamos en una perfecta unidad y en una perfecta justicia, aunque, como dije, podemos vernos, como dijo Pablo a los Corintios, cuando saludó a los santificados llamados a ser santos, ya habían sido santificados, pero también debían de mejorar el día a día. O como a los que le dijo, para que sean una nueva masa, como ya ustedes lo son, ya son nueva masa. Pero les dijo, límpiense de toda vieja levadura para que sean nueva masa como ya son. Entonces, o soy o no soy. Bueno, hay gente que está confundida entre las dos, y eso es porque no conocemos, porque no diferenciamos el doble lenguaje divino. Si usted ve también en la Biblia, Pablo dice que Él nos resucitó, y por ahí dice que nos resucitará. Así es que hay un doble lenguaje en todas las cosas. Igual, si le interesa en algún momento, puede escribirme y yo con gusto le compartiría este tema también que he escrito. Puede encontrarlo en YouTube, si va a Evangelio Eterno 767, que se llama El doble lenguaje de Dios. Qué bueno que ahí veo el búho. A ver si el búho esta vez puede entrar. Voy a invitarlo porque ya lo he visto por ahí un par de veces, ¿verdad? Es una excelente persona. Si puede subir, excelente, para que nos dé un saludo y aporte un mensaje positivo, de edificación, de crecimiento, de ánimo, para que podamos celebrar la Pascua, como dice Pablo, la Pascua que ya fue crucificada. Dice, por tanto, celebremos la fiesta. Ahora es la fiesta. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a una plenitud en donde todas las fiestas judías simbólicamente se han cumplido, y hemos pasado por el reposo, por el corderito, por la fiesta de las enramadas, por el Pentateuco, por todas estas fiestas. En Cristo, dice el apóstol Pablo, ahí encontramos la plenitud, y ya hemos encontrado una fiesta
o un reposo permanente. Así es que debemos de celebrar que está en un verbo presente continuo. Debemos de celebrar la fiesta, porque ya esa Pascua, simbólicamente hablando, ha tenido un cumplimiento en cada uno de nosotros. Bueno, mis amados, les dejo. Muchas gracias. Lo mejor de lo mejor. Bendiciones.